Hola, hola, espero que se encuentren bien. En este momento les voy a presentar a Román Cuartango. Él es profesor titular de filosofía en la Universidad de Barcelona. Desarrolla su investigación en los ámbitos de la filosofía contemporánea, teorías de la subjetividad, pragmatismo, hermenéutica y filosofía de la existencia, estética, formas de la experiencia, filosofía de la historia y el idealismo alemán. Entre diversos ensayos, colaboraciones en revistas y en libros colectivos, puede ser destacados los siguientes escritos: Singularidad subjetiva y universalidad social, en 1997, De la nada que puede ser todo, Reflexibilidad en la ciencia de la lógica de Hegel, en 1999, así como Fundan los poetas Heidegger y la poesía de Hölderlin, en el 2000, Autodeterminarse acerca de la conducción de la propia vida, en el 2004. En este momento, Román Cuartango nos presenta del parágrafo 189 al parágrafo 193, que corresponde a la parte del sistema de las necesidades y el método de la necesidad y la satisfacción. Sin más por el momento, los dejo con Román Cuartango. Bien, lo que sigue es el comentario de los parágrafos 189 a 193 de la filosofía del derecho de Hegel. Lo primero de todo es situarse adecuadamente en el contexto sistémico, como exige el método hegeliano. En este caso, se trata de un fragmento de la idea de derecho, es decir, según el parágrafo 1, el concepto de derecho y su realización. Eso significa que ella, la idea, constituye por sí misma un progreso que Hegel denomina especulativo, algo que no se concreta en una simple representación, que se vea determinada por medio de un enunciado o conjunto de enunciados más o menos sueltos, sino a través de un movimiento del pensar que se corresponde con la necesaria concatenación lógica de momentos de la cosa misma. De acuerdo con lo anterior, habría que tener en cuenta que los parágrafos de los que nos ocuparemos se hallan casi al inicio de una de las configuraciones que adopta aquella idea, a saber, la sociedad civil. Por tanto, las condiciones originarias de este ámbito deben ser recordadas. En el parágrafo 188 ya se presentaron los momentos que componen el concepto de sociedad civil. Los apartados a comentar constituyen el primero de ellos, es decir, el sistema de necesidades. Este ha sido caracterizado de manera introductoria como la mediación de la necesidad y la satisfacción del individuo mediante su trabajo y mediante el trabajo y la satisfacción de las necesidades de todos los demás. Un primer vistazo a la sociedad civil ofrece el panorama de ese espacio indefinido que ha resultado de la pérdida de los lazos familiares y de la quiebra de las dimensiones hogareñas que proporcionaban orientación y seguridades. Lo que ahora se percibe es principalmente separación de personas, de individuos, de intereses. Esta sería, pues, la primera nota definitoria, el conjunto de los sujetos, lo social, determinándose como diferencia. Esa es aquí su forma de presentación y, por tanto, como un montón de individuos sueltos, de personas movidas por sus fines particulares, como decimos. La escisión, la Entzweiung, aparece así como una suerte de propiedad constitutiva de lo civil. De lo anterior se sigue que si no se considera el asunto en todos sus aspectos o solo se percibe la cosa de forma apresurada, entonces no destaca, en principio, universalidad alguna que no sea la que presupone la separación. Únicamente se aprecian múltiples finalidades egoístas, algo que muestra el espectáculo, dice Hegel, del vicio, de la miseria y de la corrupción física y ética. Las personalidades particulares que protagonizan las acciones civiles parecen, por tanto, situarse al otro lado de lo universal, de manera que este frente a le otorga su razón de ser. La particularidad, dice Hegel, en cuanto a lo determinado frente a lo universal de la voluntad. Cuando, según acaba de decirse, solo se lleva a cabo un examen superficial, la separación mencionada se presenta como el verdadero ser. Ahora bien, al profundizar un poco más, se llega a distinguir
un elemento que jugará un papel determinante en el futuro desenvolvimiento del asunto: la infinita reflexión de la autoconciencia en sí. Esta incorpora una magnitud eminentemente moderna que no hallaba encaje en los moldes políticos clásicos y que se manifiesta de entrada en la forma de aquella escisión de la que venimos hablando. El desgaste de los antiguos lazos religiosos y patriarcales se debe en gran medida al surgimiento de una reflexividad infinita a la que la Entzweiung, la escisión, no solo un acontecimiento particular, sino un momento de la idea misma, la idea en esa su Entzweiung, dice Hegel, confiere presencia. Es ella la que se torna enormemente pujante y reclama su derecho, hasta el punto de que la sociedad civil representa la potencia en realización de una reflexibilidad imparable, el momento reflexivo de la eticidad, con la consecuencia de que se pierde la unidad que permite sostener el todo en medio de la contradicción. La particularidad resulta imprescindible como elemento de disolución de la eticidad inmediata, es decir, como salida de ese empaste originario, podríamos decir, hacia la diversidad de lo individual. No obstante, su verdad reside, como establece la consideración especulativa, en algo más, en la universalidad. Sin embargo, puesto que se trata de la idea, esa unidad, lo universal, no puede ser concebida tampoco como una juntura primordial de la que las particularidades representaran solo excrescencias defectuosas. El derecho de la sociedad civil descansa justamente en que la propia mismidad de la idea consiste en contener y conservar lo diverso y particular. No únicamente eso, debe tratarse de un universal o de un uno capaz de diferenciarse, aprovechando la potencia que anima a la infinita reflexión de la autoconciencia que acabamos de mencionar. Con todo, reina cierta ambigüedad en las enunciaciones que se hacen cargo de la situación civil, ya que por una parte se señala o se denuncia incluso el carácter disoluto de una particularidad desatada, al tiempo que se reclama el derecho infinito que corresponde a dicha particularidad. Pero la ambigüedad proviene de que el entendimiento no enfoca la cuestión con la vista puesta en la idea. Solo desde la perspectiva racional, la de la idea, el derecho de lo particular coincide con la necesidad de que ella se emancipe respecto de su propio carácter particular. Para la razón, una tarea queda entonces establecida: poner a la particularidad en armonía con la unidad ética. Algo imposible si esta última no experimenta una redefinición, de tal modo que al mediarse permita que la reflexividad se revele como infinito concreto y no como mala infinitud. La identidad ética tiene que diversificarse, tiene que llegar a concretarse en una infinitud individual, podríamos decir. Puede decirse, por tanto, que la forma reflexiva de la autoconciencia, que se presenta como interés particular, se encontraría en desarrollo hacia lo universal, de tal modo que arrastra consigo a dicha universalidad, obligándola a desarrollarse también, a ampliarse, a dejar de ser un momento del concepto enfrentado a lo particular e individual para transformarse en dinámica silogística, en idea. Hegel insiste en que mientras tal cosa sucede, esta, la idea, carece de existencia libre y se manifiesta como necesidad, como una fuerza ciega, no directamente querida o elegida, como una fuerza que se impone. Dicha fuerza posee el aspecto de un enlace, de cierta conexión o unidad, pero se trata verdaderamente de un vínculo negativo, que no es tal, pues solo hay carencia de, y con ello necesidad de, que produce dependencias entre unos y otros. De tal modo que puede hablarse, como hace Hegel, de un estado de necesidad y entendimiento, es decir, en el que, a falta de unificación, lo que se da es el determinarse negativamente de unos por los otros. Esa situación, basada en el entrelazamiento de la carencia, constituye el modo de configuración que el Estado, la realidad de la idea ética, como se formulará en el parágrafo 257 más adelante, adopta en su momento civil. El Estado, en la forma civil, es exterioridad, es partición. Los ciudadanos de ese Estado
como venimos diciendo, no son sino personas privadas, y por eso el momento civil es aquel en el que el ethos ha quedado en suspenso. Ha sido o se ha visto exteriorizado o extrañado. Dicho estado, solo constituido, como decimos, por su parte exterior, lo que hay son movimientos de la particularidad, múltiples intereses, diversos y contrapuestos. Si se habla de exterior, es porque falta precisamente la integración orgánica. ¿O acaso cabría preguntar, ¿hay alguna? Puede que sí, siempre que se diga que aquella tiene la forma de un no ser, nada pues positivo, no una sustancia dotada de poder causal, sino más bien algo parecido a la mano invisible de Adam Smith o a la astucia de la razón que invoca el propio Hegel. La idea comparece de un modo negativo, sintomático, como lo que se requiere, como lo que falta, pues el interés de cada uno puede satisfacerse de la mejor manera si se sirve de los otros, con lo que ya de entrada se está en cierta medida colaborando, dado que se producen intercambios interesados o se parte el trabajo precisamente con el fin de cumplir los propósitos particulares. Es decir, los otros se sitúan como medios en el campo de tiro del motivo egoísta. Pero esto, el lazo posible, ni siquiera es percibido por esos individuos sueltos, no está en su conciencia, sino como mucho en su acción, al modo de algo que se ve afectado o se pone en marcha mediante su tomar parte en los negocios, en los pactos, en los contratos o intercambios a los que se ha hecho referencia. Como decimos, la idea se halla ahí aún en ciernes y se manifiesta solo a través de ciertas señales o promesas de lo que podría llegar. Pero esto, que apenas si se deja ver, el concepto, la idea, es lo que concita la atención del filósofo, su mirada especulativa, aunque de entrada se presente escindida y entonces no precisamente como idea. No obstante, la forma de esta necesidad, referencias, independencias, cierta trabazón, es la de un sistema, aunque como se ha dicho, escindido o perdido, algo sido y que se percibe justamente como lo que se ausenta. La única manera, por otra parte, en que el ethos independiente de los sujetos se hace notar e incluso determinar. La falta de concreción de los vínculos de los que venimos hablando, su negatividad, no comporta únicamente la no existencia, es decir, que no los haya, que se eche de menos algo, que se comparta una idea de lo ético, etc., puesto que tampoco sucede que los individuos en su particularidad dejen de tratarse unos con otros. Según hemos visto, en la sociedad civil sí que se establecen vínculos, pero solo basados, en principio, en el interés. Por eso no parecen poseer una consistencia ética, aunque si se miran adecuadamente, dejan entrever cierto aspecto que los haría aparecer como lazos más estrechos. Lo cierto en todo caso es que se parte de esa dependencia provocada por la carencia y la necesidad. Yo me dirijo al otro, no porque considere que comparto con él algo sustancial, sino porque lo tomo como un medio imprescindible para el logro de mis fines. Por otra parte, esa dependencia se halla en proceso de transformación, puesto que se ve encomendada al trabajo, que no solo elabora los objetos para acomodarlos a los requerimientos de cada cual, sino que pone al propio sujeto en condiciones de proporcionar satisfacción a otros que a su vez le satisfarán a él. La labor elabora y transforma hasta constituir un sistema de satisfacción conjunta. Ya se dijo antes, no solo laborar resulta racional, también habrá de serlo colaborar. Además, el trabajo ya requiere por sí mismo el establecimiento de ciertos tratos con otros, con lo que presupone la dimensión social. La aparición en este punto del trabajo representa un importante hito de índole deductiva. Como ya enseñara Hegel en la Fenomenología del Espíritu, el trabajo es deseo aplazado. Eso significa que lleva aparejado tanto el haber interpuesto algo, medios, técnica, economía, cultura, entre el querer y su objeto, como un desarrollo temporal, ya que la interposición de medios dilata el plazo hasta la satisfacción como modo de ampliarla.
El mundo de la economía representa así el territorio de la formación del hombre en su especificidad de ente que sucede históricamente, es decir, que se ve afectado por una temporalidad que se incrementa y no simplemente inserto en el tiempo aplanado, ayuno en cualidades, como corresponde a cualquier ente intratemporal. Todo lo anterior implica que la situación económica no resulta estática, sino formativa. La economía tiene que ver con pasar del estado de insatisfacción al de la necesidad satisfecha, así la define el clásico Karl Menger. Pero en la economía no se juega únicamente lo que podría denominarse, según es corriente, la satisfacción material, o de las necesidades materiales, siempre tomadas como algo inferior. Lo que tiene lugar en ella es, por el contrario, el cumplimiento del requisito más profundo del espíritu. Hegel lo dice: el espíritu tiene su realidad porque se escinde en sí mismo, se da este límite y esta finitud en las necesidades naturales y en la conexión de esa necesidad exterior, y precisamente de manera que se educa en ellas, las supera y en ellas gana su existencia objetiva. La economía, por tanto, desborda su vertiente alimenticia, pues el trabajo y el intercambio constituyen dos dimensiones de la ontología humana, de la específica movilidad e historicidad que se instituyen como ingeniería existencial o como habitar, estableciendo las épocas de transformación del mundo y de la construcción del humano. Aunque de entrada parezca haber solo un enfrentamiento simple entre sujeto y objeto, del que se sigue que el primero consume al segundo y se queda satisfecho, en realidad lo que está en juego es un despliegue de posibilidades ontológicas que implican, como vemos, una transformación de gran calado. En cuanto determinada de modo particular, la voluntad se distingue, distancia, opone a lo universal. Entonces su ser libre se transforma en necesidad de lo otro que le falta. Él representa solo una parte. La reclamación de un objeto que satisfaga puede que sea el reconocimiento de que algo propio es ajeno o exterior, y precisamente por ello debe mediarse, con cosas que no son simplemente en sí, sino sobre todo encarnaciones de otras voluntades en la forma de propiedades o de productos. Ambos incluyen necesidades objetivadas o cosificadas, pero espirituales, sociales o éticas en cuanto a su esencia. Un entramado social, aun cuando externo o enajenado. Hegel ya había desarrollado, precisamente en el derecho abstracto, esta noción de una voluntad fijada en las cosas mediante la posesión, etc., exteriormente expuesta, por ejemplo, en las relaciones de propiedad. De este modo, podría decirse que el querer particular ya no es tan particular como parece, pues se sitúa en la perspectiva de una voluntad, por un lado, objetiva y por otro, más o menos universal, aunque dicha universalidad aún sea unilateral. La forma de existencia primera de la libertad, la propiedad, se media con otras voluntades libres. Esto es lo que sucede en el caso del contrato. De ahí que la posesión y la propiedad constituyan la manera de determinarse no solo la voluntad, sino también las relaciones entre las personas, a través precisamente de las cosas poseídas. Frente a la simple posesión, la voluntad abstracta de una persona individual que solo se relaciona consigo, o negativamente con todos los demás que no poseen la cosa en cuestión, la propiedad constituye un instrumento conceptual que presupone no solo una base jurídica, un derecho, sino la relación positiva entre personas que entran en tratos, que tienen y reconocen una existencia recíproca como propietarios capaces, por ejemplo, de traspasar la propiedad, etc. Por otra parte, el trabajo y la economía tampoco logran el cumplimiento pleno de la exigencia conceptual. Veamos. Anteriormente fue señalado que el trabajo se convierte en el principal elemento mediador entre lo particular y lo universal, separados de entrada por un abismo de necesidad. La universalidad no se cumple, ya que algo le falta a la particularidad, precisamente porque el trabajo representa una actividad formadora, elaboradora, y que además requiere de cierta dimensión social. En principio, la satisfacción es particular, de cada uno. Sin embargo, ella no es posible sin establecer relaciones con las necesidades y el querer de los otros. Desde un punto de vista lógico,
Hegel indica, el parágrafo 189, como se vio, que en esta dimensión finita de los intereses contrapuestos, la racionalidad comparece en la forma de entendimiento, pues se halla escindida en voluntades particulares, en diferencias y distinciones de propiedad que se manifiestan como necesidades enlazadas, pero al mismo tiempo subyace o apunta como exigencia contrafáctica de reconciliación, realizándose mediante el trabajo y las actividades propias de la sociedad civil.